qué condición está conllevando a una anemia de la prematurez o qué está llevando a ella. Esto tener en cuenta las soluciones adictivas, se utiliza para aumentar el tiempo de conservación del componente, es la sangre como tal que tenemos ahí. Está asociada a la toxicidad renal cuando se utiliza en pacientes con transfusiones de grandes volúmenes. Recuerda que eso tiene anticoagulantes y sustancias adictivas. Entonces eso, aquí lo dice muy claro. Toxicidad renal, entonces hasta por eso yo tengo que evitar la transfusión si no lo requiere. Transfusiones intrauterinas y las siguientes transfusiones como tal se han utilizado en los pacientes que utilizamos con sangre total, una que veremos explicando. Y esta transfusión de hematía, sobre todo en los pacientes pretérminos, nosotros sacamos muchas muestras, sacamos porque el paciente está inestable, porque un paciente que tengo, qué sé yo, de 1 kilo, de 800 y cada centímetro sacamos, eso lo hacemos, si tiene ya un 10% de la pérdida sanguínea, va a tener como consecuencia una clínica de hipoxemia, respiratorio, y estos pacientes nada más tienen que transfundirse, ¿no? Entonces, ahí viene el otro concepto, ¿no? ¿Para qué voy a consultar hematología si yo sé esta parte clara de que mi paciente, si le estoy haciendo muchas extracciones, ya ha representado el 10% de la bulimia, de lo que le representa a ella, va a tener una anemia? Entonces, ¿para qué interconsultar si ya sabemos cuál es la causa, ¿no? Esas son las causas iatrogénicas. O la causa porque en realidad lo necesitamos, pues son pacientes que están inestables, pacientes que están en la terapia intensiva, van a requerir, ¿no? Función renal, hepática, más si nos ponemos exquisitos a investigar todo, pues lo van a dejar sin sangre del paciente, ¿no? ¿Cuánto más o menos es el porcentaje de hemoglobina que baja por una extracción de 5 cc, por ejemplo? Depende por ejemplo, si tú sacas 5 cc en neonato estamos hablando, ¿no? O en el paciente pediátrico. No, sí, aquí va a depender mucho el peso. Ahí va a depender del peso, porque son 5 cc, una niña de 12 años no le va a representar nada. ¿Sí? A esos 5 cc, al niño que te pesa 1 kilo, por ejemplo, ahí sí le representa, le baja, ahí en ellos hablamos de hematócrito. Le voy a bajar del 5 hasta el 10% del hematócrito. ¿Sí? En el paciente pediátrico, en el neonato. Y en los pediátricos, o sea, 5 cc no le va a representar mayor cosa. Depende mucho el peso, como es el paciente. Ok, este cuadro nos habla de las indicaciones. Como les decía, hablamos del hematócrito. Tenemos un hematócrito así del 20% y acá del 35%. Pero cada uno va a tener una indicación restrictiva. Y aquí lo que va a predominar, los síntomas del síndrome anémico en mi paciente, ¿no? Sistema taquicardia, taquipnea, hipoxemia, una baja concentración de eritrocitos, o sea, todo muere en base al paciente, ¿no? Tiene que estar acompañado esto más la disminución del hematócrito, porque yo he tenido en realidad hasta pacientes hasta 21, 22, hasta 20 de hematócrito, pero no tienen clínica de síndrome anémico y están funcionando bien sin ningún problema, ¿no? Entonces, son pacientes que no le indico una transfusión sanguínea, pero sí una vigilancia estricta por la especialidad, le doy su aporte de hierro, su aporte de lo que requiera, como tal para evitar la transfusión sanguínea, ¿no? Entonces, ustedes tienen que darse cuenta el valor más la sintomatología, ¿no? Y lo otro que voy a hacer, en un hematócrito de 30 y cualquiera de que estoy utilizando, ¿no? Ya son pacientes que están hospitalizados. Necesitamos casco cefálico, ventilación mecánica, o sea, un sinnúmero de condiciones que me hace que mi paciente con este hematócrito yo tengo que transfundirlo, ¿no? Entonces, porque tengo un mayor requerimiento de oxígeno, va a requerir una buena oxemia y tengo que transfundirlo en ese momento. Lo mismo aplica para el hematócrito menor de 35, indicaciones respectivas a cada una de ellas. Ustedes lo van viendo, ya son cifras exactas, y van viendo de cómo vaya la condición de su niño. ¿Ok? La ECMO que hablamos y la cardiopatía celulosante congénita van a ver dependiendo también de cómo nos llegue. Son otra población, y más adelante les voy a hablar, ¿no? Transfusiones de plaquetas en esta población, entonces tenemos los prematuros, sobre todo cuando hay que utilizar la transfusión de plaquetas. Cuando me interconsulta le digo, ¿sabes que transfusión de plaquetas son pacientes que tienen mucho riesgo de sangrado a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Tenemos esto transfrontal con sangrado del sistema nervioso central. Tengo plaquetas, tengo que tenerlas por encima de 50.000 para evitar este riesgo. Si tengo menor de esta cantidad y ya tengo pequeña equimosis, ahí indico como tal una transfusión de plaquetas.
El recién nacido enfermo, prematuro o a término sin hemorragia mantener unas plaquetas mayores de 30.000, ¿sí? En esta población como tal. En los recién nacidos estables, prematuro, a término sin hemorragia mantener plaquetas por encima de 20.000. Estas cifras van a depender mucho, porque si ustedes van viendo que sus pacientes ya tienen ciertas alteraciones, por la mínima que sea, o un procedimiento que le vaya a indicar, sea una catéter central, una vía percutánea o una cirugía, este paciente con esas cifras, independientemente del valor, le van a transfundir de plaquetas, ¿sí? Porque el riesgo ahí sí es muy alto de que vaya a sangrar, ¿no? Las congeladas, indicaciones niños similares que los adultos, excepto en el periodo neonatal, ¿no? Los neonatos son las coagulopatías. Recuerden que en los neonatos tenemos la enfermedad hemorrágica del recién nacido por deficiencia de vitamina K y tenemos que indicar la transfusión del plasma fresco congelado, ¿no? Los pacientes que también tienen las púrpuras fulminans. La púrpura fulminans, hay deficiencia de proteína C y S. Es un paciente que va a tener equimosis generalizada y que sangrado activo, es niño que nace y posterior comienza a presentar estas alteraciones. Hemos tenido aquí dos casos de púrpuras fulminans. Si no se actúa, si no se lo piensa, el paciente va a fallecer inmediatamente, porque si ya lo vemos en esas condiciones y tengo prolongaciones de TP y TPT, piensen en esta patología, ¿no? ¿Ok? El tipo de hemorragia, porque es un paciente pretérmino, los que están intubados, antecedentes previos de hemorragia periventricular, y llegan a ser sometidos a un procedimiento invasivo, lo que hemos comentado, ¿no? Y aquí viene la población que más vemos, ¿sí? Las mayores de 4 meses. No sé, creo que no se ve tan bien. Ahí creo que se ve un poco mejor este cuadro. No nos pasan las diapositivas. Ya, ahí. Este cuadro de aquí sí es muy práctico para ustedes. Por ejemplo, el caso que les llegó el fin de semana, creo que fue, ¿no? De choque hemorrágico. Choque hemorrágico, ustedes la primera la detección del choque hemorrágico, ¿no? ¿Qué tengo que hacer en ese paciente? ¿De qué voy a utilizar? ¿Qué componente? Como decía Raiza, ¿no? O sea, aplico la técnica del 2-1-1. ¿Qué significa esta parte de aquí? 2 de concentrado de eritrocito, 1 de plasma y 1 de plaquetas. ¿Sí? Ese es el primer concepto. Si no tengo sangre total, porque puede ser que no tenga la sangre total. Si no le aplico la sangre total, y aquí ya estoy abarcando sangre total, ahora pues directamente todos estos componentes sanguíneos, porque ya no están separados. Ya directamente le estoy aplicando ahí. ¿Y la dosis? La dosis de la sangre total es. La dosis, es que eso va a depender mucho de la volumen de lo que se haya perdido, porque tú vas a reconstituir más o menos, por ejemplo, tú ya tienes que ir, por eso la importancia de la boleta del paciente que vas a tener ahí. En base a eso que tú tienes que ir administrando, o ir viendo signos y síntomas, porque tú vas, es por directamente, son emergencias, ¿no? Tú pasas sangre, porque esto de aquí, este concepto aplica uno y pasa uno, pasa el otro, pasa, aquí ya no vienen los tiempos de media hora, o 2 horas, 3 horas, no. Directamente vas pasando, se termina el componente, pasa el otro. O sea, aplica para la sangre total y vas primando directamente. ¿Ok? Porque tú quieres recuperar, porque si tengo una llave abierta, te sigue sangrando, tú tienes que mantener la circulación, ¿no? Ok, aquí tenemos ya las. No les tampoco estos infos son de mi época, ya no sirven mucho, ya no sirven tanto. Entonces, aquí. Sin choque hemorrágico, ya el paciente pediátrico sin choque hemorrágico, pero también que tengo con cifras de hemoglobina y hematocrit, sobre todo la hemoglobina. Tengo una hemoglobina menor de 5 es una indicación de transfusión de concentrado de eritrocitos, ¿sí? Sobre todo los que tienen falla medular, los que no tienen filtrativo, probablemente ciertas anemias hemolíticas hereditarias. Voy a tener esta cifra de 5 para tener clínica en realidad de síndrome anémico. Usted es una indicación de transfusión sanguínea. O si no le valoran, porque también hemos tenido casos de ser un déficit de cosas de fosfato que está con 5 de hemoglobina, pero que clínicamente está estable. ¿Sí? Entonces tú lo vigilas y lo hidratas y ya después de comenzar la sintomatología, ahí le indicas la transfusión. Doc, hablando del niño del trauma renal, Ya, este niño no tenía ningún control aquí previo de hemoglobina o hematocrita ni nada. Y en el control que le hicieron al inicio tenía 7,7 y 26, pero sin ningún tipo de control, ni la mamá sabía ni sabíamos antecedentes. Cuando entró a quirófano él solo perdió 150 de sangre. ¿En quirófano? En quirófano.
Ya. Y no tenía, y el sangrado en la parte de la hematuria fue muy poquito. ¿Y había distensión? Sí, o sea, no era tanta la distensión, por eso le digo, de lo que sangró, solo eso fue 150. Y le pasaron a 30 ml 30 ml por kilo de la sangre. Porque se lleva cargado ya de sangre ahí más. sí, y cuando le hicieron un control, el paciente tenía 47 de hematócrito y como 17 de hemoglobina. 30 ml por kilo. Sí, porque fue todo el paquete de 300. Y el niño pesaba 10 kilos. Ajá. Eso pasa cuando, o sea, tú vas al ojo. En esas condiciones tú no puedes saber si a la final qué tanto te vas a sangrar en el trans y en el post. Entonces, ese es el riesgo que se corre. Y por ejemplo, cuando ya le hicieron la nefrectomía y suturaron el hígado, ya el paciente ya no estaba sangrando ni nada, pero igual, por ejemplo, los anestesiólogos, por la inestabilidad y por esto de la hematuria, y le volvieron a poner... Ahí voy a olvidar un poquito más, porque ya si clínicamente estaba, o sea, en la parte hematológica estaba bien, yo no le, o sea, mejor otra hemodinámica, pero también me voy a la hipervolemia como tal. Sí, porque ahorita, por ejemplo, el paciente sigue orinando sangre, está hematúrico todavía. Y le iban y lo dejan. O sea, también entonces en ese paciente que se haya sobrecargado un poco, justifica porque igual pierde. Y le dejaron abierto, o sea, tenía una bolsa de Bogotá porque la intervención era en 48 horas, o sea, mañana, hoy día, hoy le tocaba nada. Ajá. Entonces, de la puerta, ahí. Okay. Pero yo para considerar una transfusión para el trans o post, tiene que ser mucho con pinza, porque yo tengo que ver otras condiciones clínicas. Mejor yo prefiero ahí tener una hemoglobina y hematocrito de control para ver qué tanto es la bajada. Okay. Y saber si es que le hago una transfusión nueva. Y allá solamente transfundo concentrado de eritrocitos, por ejemplo, ya no me voy solamente a una sola cosa. Porque entonces ya está recuperado el resto. ¿Sí? Bueno, la otra indicación es que tenemos una hemoglobina de 5 a 7 para considerar si sí o no voy a transfundir este paciente, va a depender de cada uno de nosotros. Por eso se dice que va a ser una transfusión basada en el juicio clínico de cada médico. Es lo que yo les digo, ustedes es en ese momento que están viendo a su paciente. Doctor, yo lo transfundí porque tenía esto aquí, no lo sé cómo haya estado en la guardia, ahí yo voy a dar indicación para la transfusión de concentrado de eritrocitos, ¿no? ¿Ok? Y la otra población que tenemos sobre todo los cardiópatas, si tenemos hemoglobina menor de 7, pueden incluir una hipoxemia relativa, una hipoxemia persistente, entonces con una hemoglobina de 7 en ellos incluso van a tener muchas clínicas, como está diciendo el médico, dependiendo de su cardiopatía o de su condición clínica, voy a transfundir en este paciente. Entonces, voy a individualizar cada niño, condiciones, hemoglobina y hematócrito, no hay una cifra exacta, sin un valor como tal que me pueda dar pautas para una transfusión sanguínea. Digamos, esto van a ser aspectos clínicos y va a depender de la patología de cada uno de ellos. Según le pasa este artículo, cualquier rato allí me lo olviden, porque es el manejo del choque, sobre todo en las transfusiones sanguíneas, en los pacientes que con áreas críticas, que es este artículo que pedí. ¿Sí? Sino que este aquí después me lo dieron así ya traducido para una mejor expresión, pero casi no se veía. Pero bueno, ¿ok? Anemia crónica son todos mis pacientes. ¿Sí? Emociones de hemoglobinopatías, falciformes, tenemos todas las condiciones directamente de hematológica en cuanto yo voy a indicar, ¿no? Eso ya va a ser directamente de juicio clínico, anemia de Raynaud, anemia clásica, nuestro dolor de cabeza, ¿sí? Transfusiones en pacientes con problemas hematopoyéticos, anemia clásica y enfermedades malignas. Un concepto que tenemos que tener en cuenta que antes existía aquí. ¿Por qué transfundo al niño con sospecha de enfermedad maligna? ¿Ustedes creen que más clara es la leucemia si yo transfundo concentrado de eritrocitos? No, sí está claro eso, ¿no? Es que antes había ese concepto de que no lo transfunda porque después me van a salir errores. ¿Por qué creen que no? Son algunos errores, exactamente. O sea, explicarle a la gente mayor en tiempo, oye, pero simplemente es cuestión de lógica, transfundo de eritrocitos, nada más, o sea, no estoy transfundiendo ni sacando blastos. Es diferente que la glicocorticoides, no, ahí sí es otra cosa, ¿no? Entonces, son conceptos claros porque yo voy a indicar como tal una transfusión en un síndrome infiltrativo, pero va a depender de la condición clínica. Sí, obviamente, estamos tratando de no transfundir tanto porque no sé si al fin y al cabo este paciente no vaya a tener una buena respuesta.
respuesta, vaya a tener que requerir un trasplante de médula. Entonces, lo que se busca, el objetivo es menos transfusiones, la menor HLA y que tenga una buena aceptación del trasplante si es que lo voy a requerir a futuro. Eso es lo que siempre nosotros pensamos, que cada transfusión sanguínea es un HLA de un paciente que o no. Y en otra transfusión, otro HLA, que forman anticuerpos directamente. Entonces, cuando ya viene la médula, va a trasplantarse, todos esos anticuerpos se activan y rechazan médula. Por eso es que tienen un pronóstico. ¿Sí? Entonces, para que ustedes se den cuenta también. Por eso son irradiados. Y que tampoco no siempre te va a funcionar el irradiado. Se trata de que el irradiado te baje la cantidad de anticuerpos, pero igual dentro de la célula te viene. Porque se supone que pacientes con diagnóstico de leucemia tienen que recibir todos sus hemoconcentrados o sus irradiados para prepararlos hacia un trasplante. Exactamente, porque a futuro tú no sabes si vaya a requerir o no. Irradiado y filtrado le mandamos a hacer. Los niños que tenemos aquí y que ya vemos que tienen muchas hospitalizaciones, le mandamos a irradiar y filtrar lo que son todos temas componentes. Pasa la cuestión administrativa, a veces no nos ayuda mucho, pues vamos mejor a otras instituciones para que el irradie y el filtre como tal eso, ¿no? Pero es una de las indicaciones respectivas para eso, para evitar esta cantidad de anticuerpos como tal, ¿no? Entonces, mucho ojo con esta parte, ¿no? A ver, ya, ok. Concentración, indicaciones de concentrado de hematíes. No hay estudios controlados que indiquen la dependencia de la situación clínica, presencia de hemorragia o signo de recuperación hematológica. Los niños con aplasia, el patrón se transforma cuando presentan una hemoglobina menor de 7, porque ya vienen muy sintomáticos estos niños, ¿no? Y plaquetas menor de 20.000, sobre todo si tengo mucositis grave, coagulopatías, tratamiento anticoagulantes y descenso de plaquetas menor de 10.000. Estamos hablando de contextos de trombocitopenias secundarias a algún proceso, ¿no? Nosotros trombocitopenias aisladas como la PTI, ¿no? Entonces esto es netamente por asociación a otras condiciones clínicas, porque puedo tener una CID que obviamente para cumplir el concepto tengo que tener una trombocitopenia. Para tener un paciente que está coagulópata, que está por un cuadro séptico, tiene que tener trombocitopenia, ¿no? El paciente que está recibiendo anticoagulante oral y tengo con trombocitopenia, tengo que transfundir porque aparte tengo la sangre más diluida, entonces con mayor riesgo de sangrar. Hay una paciente también ahorita hospitalizada que se transmitió en Buenos Aires, creo que está en sala B1, no sé si ustedes tienen uno de ustedes. Ese paciente se está anticoagulando porque tiene una trombofilia y tiene un INR de 8. ¿De cuánto es el INR normal de un paciente que está anticoagulándose? Está anticoagulando. ¿Y qué se está anticoagulando? ¿De 2 a 3. Voy a rotar, de 2 a 3. 2 a 3 es el niño que yo estoy anticoagulando y ese niño está con 8 puntos y algo. De mucho riesgo de que sangre ese paciente, ¿no? Entonces hay que darle una terapéutica en base a ello. Ok, para que esta bienvenida con el análisis, las condiciones son para inclusión de leucemia, coagulopatía. Aquí también viene para la hiperleucocitosis. Para la hiperleucocitosis también manejo de transfusión de plaquetas, porque por suerte no tiene mucha la cantidad de plaquetas, es un volumen pequeño, pero sí tengo que tener en cuenta, sobre todo en los pacientes los pediátricos que se de 1 a 2 años, por la cantidad que voy a administrar de volumen. Previo una función lumbar y inserción de vía central. Transfundo plaquetas. Cirugía que vaya a ser cirugía extrema, sobre todo las traumatológicas, cirugías abiertas, las cardiopatías, las de ortopedia, craniocentosis y cirugías oncológicas. Porque estas cirugías oncológicas tienen que sacar la masa y esa masa puede tener circulación colateral, tienen que tener o otras áreas donde tengan una masa. Entonces son pacientes que tengo que tener una buena hemostasia y si tengo que transfundir concentrado de eritrocitos, ¿no? Transfusiones de concentrado de plaquetarios, aquí están las indicaciones, las tienen que aprender ustedes, pero sobre todo indicaciones si voy a someter a mi paciente a algún procedimiento. Va a ser cualquiera de estos aquí. Sin trombocitopenia, senado activo, presencia de derivaciones de efecto cualitativo. En esta condición de aquí, utilizaron a los pacientes que tienen trombocitopatía, que son hipernazolia y la tomatenia del asma, que hacen que estos pacientes yo tengo que indicar de transfusión de plaquetas. Ellos tienen plaquetas, pero que no son de buena calidad. Entonces, ahí yo voy a dar un día. Son netamente lo que es hematologías hematológicas conocidas, ¿no? Ok,
plasma cuando hay una sospecha de una deficiencia de los factores de la coagulación. Antes les comentaba, tenemos el factor 9, proteína 6S y otro que es una menor cantidad que es del 5 al 10 y el factor 2. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a transfundir plasma, tengo congelado, ustedes recuerden que aquí es lo que yo voy a indicar en el paciente. No es esto no es receta de cocina, pásale el plasma, pero ¿por qué le voy a pasar plasma? ¿No? Y tengo que tener también, o el paciente que tiene una prolongación de este de aquí, más un sangrado activo o un procedimiento. Nuevamente la CID, coagulopatía, hepatopatía, trasplante hepático, lo que hemos hablado, cada uno de ellos. Transfusión de crioprecipitado, la hipofluoridonemia, deficiencia de factor 13, factor de von Willebrand, olvidado comentar, el factor de von Willebrand, que ustedes pueden llegar a un paciente ya con diagnóstico, le van a administrar crioprecipitado, ¿sí? No plasma, porque el plasma no tiene este factor de la coagulación, ¿no? Y la hemofilía A, que es la más frecuente que tenemos en nuestro medio, ¿no? Si no hay disponibilidad de factor. Esto aplica también cuando nos vayamos de la institución y no tengamos los factores de la coagulación. ¿Sí? Doc, ¿y aquí dónde se consigue el factor 8? No, eso sí tenemos. ¿Ustedes? Sí, tenemos. Sí. No, aquí sí, tampoco estamos bien, estamos perfilados y todo eso. Es lo que estoy hablando en contexto de que tiene que saberlo por qué hemos utilizado. En caso de que... En caso